Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Si decimos la palabra traidor y tenemos que asociarla a un personaje histórico, creo que la primera idea que nos viene a todos a la mente es Judas el Iscariote, uno de los 12 apóstoles, que además traicionó a Jesús de la forma más horrible que se podía hacer, porque lo vendió por tan solo 30 monedas de plata, que en el fondo era una cantidad irrisoria, y además lo hizo con toda la alevosía posible, pues lo entregó a los romanos marcándolo con un beso en la mejilla. Todo un personaje deplorable, pero del que en el fondo conocemos muy poco, ya que la historia de Judas en los evangelios es muy resumida y aparece solo al final de la vida del Nazareno. Sin embargo, hay incluso un evangelio escrito por el mismísimo Judas. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Judas el Iscariote. Es una de las cosas más oscuras que nos define, más miserables, más deplorables. Ser capaz incluso de entregar la vida de un compañero, de un amigo, marcándolo con un beso. El famoso beso de Judas. Pero es que la traición, por desgracia, es tremendamente humana. El podcast de hoy, el programa de hoy, va sobre la vida de Judas, uno de los personajes más enigmáticos que hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y tenemos la suerte de tener un buen amigo que es historiador, experto en cristianismo primitivo, que nos va a hablar de él. Pero aquí en esta introducción os quería comentar lo terrible que es la traición humana. Y por desgracia, esto define también parte de lo que somos, porque somos ángeles y demonios, somos luces y somos sombras, y eso es el ser humano. Porque cuando analizo la historia de Judas, siempre me quedo pensando, ¿fue Judas realmente un traidor? ¿O simple y sencillamente Judas tuvo que interpretar el papel que le encargó la historia? Porque el Nazareno, para que fuera considerado un Mesías, tenía que morir. Y así fue, y así sucedió. Pero hay otros casos, por ejemplo, en la historia, no sé, que me impactan bastante. Por ejemplo, como es el caso de Bruto, el que traicionó y acuchilló a Julio César, solo pura y duramente por poder, para crear un vacío de poder y más tarde, en torno a este vacío de poder, que hubiera una guerra civil que decidiera el futuro de Roma, aunque los traidores también pueden tener, digamos, su excusa. La excusa de Bruto podía ser que regresemos a la República y se acabe la dictadura de Julio César. Pero por encima de cualquier cosa, el hecho es que lo traicionó. Y otra de las traiciones, por ejemplo, que más me inquieta en la historia, la de Efialtes. No sé si recuerdan la historia de la batalla de las Termópilas, aquella batalla en la que 300 se enfrentaron a 1.000.000 y 300 fueron tan valientes que hicieron temblar a ese 1.000.000, porque fueron capaces de matar miles en un paso tan estrecho que quitaba la ventaja numérica de los invasores, de los persas, el mismísimo Jerjes a la cabeza. Bien, pues aquellos 300, como dije, escribieron la historia con su sangre e hicieron temblar al hombre más poderoso del mundo. Y lo hubieran hecho temblar mucho más si no hubiera sido por Efialtes, el traidor del pueblo griego, el que le enseñó a Jerjes y a los soldados de Jerjes un camino de cabras por el que se podía rodear el paso de las Termópilas y así pudieron rodear al ejército que llevó el rey Leónidas.
hay que decir también que Leónidas se podría haber dado la vuelta, podía haber cogido y haber vuelto a Esparta. Sin embargo, con mentalidad espartana, dijo: no, señores, aquí nos quedamos y si pasan es por encima de nuestros cadáveres. Una lección moral tan dura a los invasores que más tarde acabaron perdiendo la batalla primero de Salamina y después de Platea, y el mayor ejército de la historia antigua se tuvo que dar la vuelta a su casita con el rabo entre las piernas por 300. Pero es que Efialtes, fijaros si fue traidor, traicionar a todo su pueblo por riqueza, me imagino, pues no está claro, nunca quedó claro en la historia, por riquezas y placeres que le ofreció Jerjes. ¿Qué harían ustedes en caso de guerra? Porque esto es muy difícil de juzgar. En caso de guerra y de llegar y ver un ejército de 1 millón, decir: pues yo salvo el pellejo, me llevo una platica y los demás que se busquen la vida. O soy un patriota y me quedo aquí, aguantando como hizo Leónidas, para no perder la libertad, para no perder el futuro de ese pueblo. Es tremendamente complejo, como es tremendamente complejo todo lo que hacemos los seres humanos. El caso es que la traición es parte de nuestra historia y es parte y será siempre parte de la eterna sombra que nos acompaña. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Y por eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Repito, Misterio Caracol. Ponernos ahí. ¿Cuál ha sido para vosotros el peor y el más terrible traidor en la historia? Sabéis que hago viajes de autor. Dentro de pocos días en la página web www.viajejuanjesusvallejo.com, que es la página web de mi agencia, estará puesta la información para un viaje para conocer las maravillas del sudeste asiático, un viaje por Tailandia, Camboya, viajando por templos de ensueño como los de Angkor Wat o viendo las luces en Bangkok junto al templo del Wat Arun, un mundo de ensueño siguiendo los pasos de Buda. Toda una filosofía que cambió el mundo y unos templos que tienen una energía que es capaz de transformar nuestras vidas. Repito, dentro de muy poco estará toda la información en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para todas las personas que sintonizan la señal en vivo de Caracol Radio y desde luego un abrazo enorme para todas las personas que disfrutan de este contenido a través del podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy hablando, Juanje, probablemente del traidor más famoso de la historia, Judas Iscariote, pero que de acuerdo a ciertas versiones y perspectivas dentro del gnosticismo, quizás el discípulo más amado y de más confianza para Jesús de Nazaret, un dossier impresionante con el gran historiador español Óscar Fábrega. Vamos a hacer un recorrido bastante interesante sobre una de las figuras más polémicas de la historia. ¿Qué opinas de los traidores? ¿Alguna vez te traicionaron tanto como hizo Judas a Jesucristo? No, bueno, antes del programa no podemos decir quién, nos hemos muerto de la risa, porque en el periodismo yo creo que hay más traiciones que en la Biblia. O sea, esto del Amén. Esto del periodismo, señores, es un poco complicadito, pero sí, suele haber más traiciones que en la Biblia. Y qué bueno que nos lo tomamos con humor, ¿no? Tal cual, Juanje. Y creo que al fin y al cabo es algo muy de nuestra naturaleza humana. Lamentablemente somos capaces de lo mejor y de lo peor. E historias como la de Judas lo reflejan. Y en el periodismo, ¿sabes por qué hay tanta traición? Porque ese trabajo no da tanta plata, ni da mucha plata, te da para vivir. Lo que pasa es que dentro del periodismo hay muchos egos. Y el ego
es lo que hace que seas capaz de traicionar a otros de una forma tan sencilla. En fin, nosotros nos seguiremos riendo. La historia de Judas, señores, el mayor traidor de la historia, el que hizo que crucificaran al mismísimo Hijo de Dios. Y el que sabe mucho más de esto que nosotros es nuestro buen amigo, el historiador Óscar Fábrega, y su entrevista arranca así. Uno de los personajes más odiados de la historia, su beso fue un antes y un después en la vida del Nazareno, ni más ni menos que el traidor del mismísimo Hijo de Dios. Por eso es tan odiado el personaje de Judas Iscariote. Aunque muchas veces cuando pienso en él, ojo, que es la primera vez en mi vida que grabo un podcast sobre Judas el Iscariote, ¿vale? Y se lo debo a un buen amigo que ahora mismo os lo voy a presentar. Pero las pocas veces que yo he pensado en Judas, ese personaje tan odiado, siempre he dicho, era su papel en la historia y le tocó hacer eso porque Jesús tenía que fallecer según las profecías, o era así de malo como nos lo pintaron desde hace siglos. Pero el que sabe un montón sobre Judas el Iscariote y que acaba de sacar un libro que se llama Judas el Iscariote, que tenéis aquí en Amazon en toda América Latina, ponéis Judas el Iscariote Óscar Fábrega y os va a aparecer y os lo mandan a casa. Es mi buen amigo que está ahora mismo en Almería, España, Óscar Fábrega, que es historiador, que es experto en cristianismo primitivo. Querido amigo Óscar Fábrega, ¿cómo se te ocurre hacer un libro sobre el personaje más odiado de la historia? Pues, ¿qué tal? Un placer estar aquí con ustedes, amigos. A ver, primero porque siempre me han caído bien los malos de todo, de las ficciones narrativas y los malos en general. Y como a mí me gusta muchas veces plantear los evangelios, creo que es muy, ¿cómo decirlo?, muy eficaz tomárselos precisamente como si fuesen ficciones narrativas. Ojo, con esto quiero decir que sea mentira lo que cuentan, sino que si lo vemos así, la perspectiva que cogemos es muy distinta. Y claro, en este caso, el personaje de Judas es tremendamente rico e importante, como dices, porque primero, es el que precipita todos los acontecimientos que acaban con la muerte de Jesús. Sea eso o no lo que tú has comentado, sea porque había un pacto previo, sea porque fue así de malo, sea como sea, se acaba convirtiendo en el más malo de los evangelios, por encima incluso de Poncio Pilatos, que también es el otro gran malo de la historia, y por encima de los gerifaltes judíos, de los sacerdotes del Templo de Jerusalén, que son también otro de los grandes malos. ¿Por qué es más malo incluso que ellos? Porque es un traidor, y ya sabéis que el arquetipo del traidor en las narraciones, en las novelas, funciona muy bien, porque es algo es algo con lo que todos empatizamos, ¿no? ¿Qué pudo llevar a este personaje a traicionar a Jesús, ¿no? Claro, esa es mi proyecto, y el libro gira en torno a dos grandes preguntas que pueden parecer fáciles de responder y que yo creo que todos, instintivamente cuando las hago estas preguntas, todos tenemos una respuesta. Pero es que esa respuesta no está en los evangelios. Y es, por un lado, ¿por qué Judas hizo lo que hizo? ¿Por qué Judas entregó a Jesús? Y luego, otra pregunta aún más, que puede parecer sorprendente de primeras, que es, ¿qué es lo que hizo Judas? Porque parece claro que lo que hizo, según los evangelios, es identificar a Jesús de cara a la autoridad de judías que lo querían capturar. Pero, como luego desarrollaremos, eso realmente no hacía falta que nadie hiciese, o sobre todo, que lo hiciese Judas o uno del grupo especial de seguidores de Jesús. Lo podía haber hecho cualquiera, porque Jesús era un personaje público en ese momento. Por lo tanto, esas dos preguntas, ¿qué hizo Judas y por qué hizo lo que hizo?, son las que articulan todo este proyecto. Y ya te digo que las respuestas, desde luego, no son las que a priori nos podíamos plantear. Y ahora nos vas a contar todo con todo lujo de detalles, pero como tenemos 1 hora y pico, y me gusta hacer las cosas bien y en condiciones y con sensatez, empecemos por el principio, que creo que es la clave de esto. Tenemos un personaje que se llama Jesús de Nazaret, que desaparece como desde los 13 años hasta los 30. Corrígeme si me equivoco en algo o doy algún dato erróneo. Vale. Óscar, que tú sabes de esto mucho más que yo. Y de repente este tipo aparece a los 30 años, se pone a predicar un mensaje y escoge una serie de personajes que son los apóstoles. Y sí. Primera pregunta, que esta pregunta te la quería hacer hace siglos, tío. ¿Por qué los apóstoles son 12, no 24, 6, 8 o 17? Yo he escuchado
pero quiero tu opinión. Vale. Que desde las tradiciones antiguas, primitivas, pues el número 12 era clave porque, por ejemplo, son 12 los números del zodiaco y son 12 las constelaciones que llevan el universo y que dibujan nuestro paso por la vida y bla, bla, bla. Yo he escuchado eso, pero no sé si es, desde tu punto de vista, algo absurdo, tiene sentido. ¿Por qué 12 apóstoles? ¿Cómo los va cogiendo Jesús? ¿Es una lotería? ¿Se le aparece Dios y le dice este Pedro y este otro no? ¿Cómo es ese proceso, Óscar? Vale, a ver, por un lado, te corrijo una cosa. Ya no es que Jesús desaparezca desde los 13 hasta los 30. Eso sería incluso generoso por tu parte. Eso es si hacemos caso a una sola escena que aparece en el Evangelio de Lucas, que es la escena famosa en la que Jesús, siendo un niño con 13 años, desaparece en el templo. Pero es que esa escena solamente la cuenta Lucas. Según el resto de apóstoles, Judas no se sabe nada de Jesús, por lo menos desde que nace hasta los 30 años. Lo cual es muy inquietante. Porque piensa que una persona con 30 años ya era mayorcica en aquella época, muy mayor. Es decir, ya tenía que tener una vida muy desarrollada, ya tenía que ser casi abuelo. Por lo tanto, es raro. Habría que hablar de por qué de pronto, con 30 años, este hombre se lanzó al ruedo, ¿no? Y que si queréis podemos especular un poco sobre eso. Pero la clave está. Seguramente fue objeto de algún tipo de conversión. Y además aquí viene a colación una frase que a mí me gusta mucho exponer, que es aquello de la fe del converso. Es decir, cuando alguien se convierte ya con una edad a cualquier tipo de religión, de ideología, suele hacerlo de una forma muy fanatizada, se entrega por completo. No es lo mismo que te críes que en esa fe desde pequeño, ¿no? En la que la vas desarrollando de una forma más paulatina. Eso, por ejemplo, un ejemplo perfecto es Pablo de Tarso. Pablo de Tarso no conocía a Jesús y pasó de ser un perseguidor de los judíos a convertirse en un perseguidor de los cristianos a convertirse en el máximo apologista del cristianismo, precisamente por eso, ¿no? Porque es una fe rotunda, obsesiva, casi fanática. Probablemente a Jesús le pasó algo parecido. No sabemos exactamente cómo fue, pero sí podemos especular con que lo que le pasó es que conoció a Juan el Bautista. Juan el Bautista, que es un personaje increíble, sobre el que algún día escribiré largo y tendido también, porque merece tela, merece un estudio. Y seguramente Jesús conoció a Juan, se unió a su grupo, estuvo un tiempo siendo un discípulo de Juan el Bautista, hasta que por distintos motivos, o bien después de la muerte de Juan o antes, yo defiendo que fue antes, montó su propio grupo, su grupo. A ver, hay que tener en cuenta una cosa, en ese tiempo había ya varios grupos parecidos. Estaban, por ejemplo, los esenios de Qumran, que eran los esenios, son una facción del judaísmo muy extrema, muy purista, muy obsesiva también, que lo que defendían es que el fin del mundo estaba al caer y que había que olvidarse de todo lo terrenal y irse a vivir, como se hicieron ellos, a la orilla del Mar Muerto, en mitad del desierto, para asegurarse de tener una buena muerte cuando llegase el reino de Dios y que todos fuesen al cielo sin pecado. El grupo de Juan probablemente era algo parecido, también un grupo de eremita, un grupo ermitaño, un grupo que estaba apartado de la sociedad y que también defendían eso, la inminente llegada del reino de Dios y que había que prepararse. Jesús hizo algo parecido, pero a diferencia de esos otros dos grupos, con los que probablemente tenía relación, en el caso de Jesús sí que se lanzó a una labor proselitista, es decir, se lanzó a los campos de Galilea a predicar. Es lo mismo que los otros, la inminente llegada del reino de Dios y un fin del mundo, no un fin del mundo total, sino más bien como un cambio del mundo importante que iba a estar dirigido por el esperado Mesías, el Mesías de los judíos. Recordemos, esto cuando hablamos del Mesías de los judíos, tenemos que tener en cuenta, esto es importante para lo que vamos a ver luego, más tarde. El Mesías de los judíos, existían varias concepciones en el siglo I sobre quién sería o cómo sería el Mesías. Por un lado estaba la concepción monárquica, es decir, un heredero de la casa de David, un rey de los judíos que, yendo de la mano de Dios, iba a devolver la monarquía al pueblo de Israel y de camino iba a liberarlos de la invasión del yugo romano, ¿no? Pero también había estaba la creencia en un Mesías sacerdotal, una suerte de Mesías religioso, más que político, que lo que iba a hacer una reforma amplia en el judaísmo y devolverlo a su integridad original. Y luego había un Mesías mucho más pequeño, menos popular, pero que también hay libros que hablaban de él, que era un Mesías también religioso, pero no sacerdotal, un Mesías muy espiritual, basado sobre todo en el libro de Daniel, que defendía que era un ser sobrenatural, enviado también por Dios, que lo que haría era ponerse también a la vanguardia de ese reino de Dios que estaba al caer. Bueno, pues probablemente Jesús tiró de los tres modelos de Mesías
y él mismo se autoidentificó con esos 3 modelos. Es decir, él pensaba, seguramente al final de sus días, que era el monarca, el elegido, el heredero, el último descendiente de la casa de David, también un Mesías sacerdotal que en torno a él iba a hacer una amplia revolución del culto judío, y también un Mesías espiritual que iba a ser la vanguardia del reino de Dios. Y esto tiene que ver con esto que me comentabas de por qué 12 y tal. Tiene que ver con el zodiaco, como tú has dicho, pero indirectamente. No es que Jesús lo hiciese pensando en el zodiaco, es que el motivo de Jesús tiene que ver con eso. Jesús piensa, en toda esta historia que te estoy comentando del reino de Dios, hay dos aspectos importantísimos. Primero, el reino de Dios no era un reino para toda la humanidad, era un reino para los judíos, ¿vale? Solo y exclusivamente para los judíos, y como mucho para aquellos que se hiciesen judíos. Eso por un lado. Por otro lado, los judíos desde hace mucho tiempo tienen una herida abierta, que es la desaparición de las 10 tribus de Israel, de las tribus perdidas de Israel. ¿Qué son las tribus de Israel? Las tribus de Israel son, probablemente es algo mítico que no haya existido nunca, pero los judíos sí creían, y Jesús creía en esto, ¿no? Según la tradición judía, según el Antiguo Testamento, Jacob, el nieto de Abraham, el hijo de Isaac, que es aquel que Abraham intentó matar y que Dios lo paralizó, tuvo 12 hijos, con distintas mujeres, con 4 mujeres, de hecho, 12 hijos que se convirtieron en los 12 hijos de Israel, porque Jacob cambió su nombre y pasó a llamarse Israel. Esos 12 hijos, después del Éxodo, una vez que el pueblo judío supuestamente fue a Canaán y se instaló, se dividieron la tierra prometida, Canaán, en 12 lugares, en 12 tribus, y son las 12 tribus de Israel. Después de esto, ojo, todo esto es lo que dice la leyenda del Antiguo Testamento, no hay nada que indique que esto sea real, pero es importante entenderlo. Después de esto, por varias circunstancias que no vienen al caso, las 12 tribus se unieron en una monarquía, sobre todo para enfrentar a los filisteos, que eran uno de los pueblos del mar. Se unieron en una dinastía, el primer rey fue Saúl, el segundo fue David y el tercero fue Salomón. Y después de Salomón, el reino se dividió. Se dividió en 2 grandes grupos. Un reino al norte que se llamó Israel y un reino al sur que se llamó Judá. El reino del norte estaba compuesto por 10 de las tribus y el reino del sur por 2, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Bueno, pues en el 721 el reino del norte cayó en manos de los asirios y esas 10 tribus desaparecieron para siempre. Bueno, pues en la memoria colectiva del pueblo judío estaba la idea de que cuando llegase el Mesías iba a reunificar el pueblo de Israel, iba a recuperar las 10 tribus perdidas, ¿vale? Jesús eligió a 12 apóstoles para simbolizar a esas 12 tribus perdidas de Israel. Y de hecho hay algunos versículos concretos del Evangelio de Marcos o del Evangelio de Mateo en el que directamente dice eso. Dice que cuando llegue el reino de Dios, cada uno de los apóstoles se subirá sobre un trono que representará a cada una de las 12 tribus. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué eran 12 las tribus? Y ahí es donde entra de nuevo el zodiaco. Evidentemente esto tiene mucho simbólico, esto no es una historia real, sino que lo que pretendía de algún modo simbolizar la historia bíblica es que el hijo de Jacob tuvo 12 tribus, o sea, Jacob tuvo 12 hijos que representaban todo el firmamento, las 12 constelaciones. Pero fíjate, hay un detalle más, que esto es importantísimo y además yo le doy mucha importancia en el libro. El 12 era un número muy importante en el mundo de Oriente Próximo, además desde Sumeria. ¿Por qué? Porque el sistema matemático que ellos usaban no era el sistema decimal, que es el nuestro, era el sistema sexagesimal, basado en el número 60, no en el número 10 como el nuestro. Por eso nosotros hemos heredado muchas cosas de ese sistema. Por ejemplo, el cómputo de las horas, el cómputo de los minutos, que se basa en ese sistema. Y también el cómputo nuestro de los días. El 12 es 60 dividido entre 4, es un número sagrado, perfecto para esta gente. Por lo tanto, por eso son 12 constelaciones, porque además el 12 tiene mucho que ver también con la matemática y con la división de los arcos de una esfera. 360 se puede dividirlo entre 6, sería también 60, y al dividirlo entre, ¿cuánto sería? 20, sería 12. Es decir, todo este rollo matemático tiene que ver con la importancia trascendental del número 12. Y por eso los judíos, por eso la tradición judía dijo que 12 fueron las tribus de Israel. 12 fueron las tribus de Israel, 12 fueron los apóstoles, 12 son los signos del zodiaco, el destino del hombre,
en torno a las estrellas. Y es que todo lo que sucede en el Nuevo Testamento, todo lo que sucede en torno a la vida de Cristo, muchas veces está preescrito. Se escribió tiempo atrás porque tenían que darse toda una serie de elementos que hicieran que la vida de Jesús fuera algo que atrajera a la gente que les rodeaba en su momento. Y tal fue así que miles de años después el cristianismo es la religión con más seguidores, con más fieles en nuestro planeta. Alejandro Bernal, ¿querías comentar algo? Juanje, definitivamente ese simbolismo del número 12 nos demuestra no solamente desde la numerología, el Kabbalah y otras vertientes, que es un número muy especial, y fíjate cómo se representa en una historia tan importante para nuestro contexto como lo es la de Jesús de Nazaret. Me parece maravilloso ese análisis que estamos haciendo con Óscar Fábrega. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y estaba hablando el historiador Óscar Fábrega de la importancia histórica del número 12 y por qué fueron 12 apóstoles. Y la entrevista con Óscar continúa así. No, yo creo que ahí lo veo clarísimo. O sea, él quería recuperar el esplendor de Israel, y si había, digamos, 12 patriarcas o 12 cabezas de las 12 tribus de Israel, el coger 12 apóstoles lo que estaba haciendo es reivindicando una historia de su pueblo que estaba perdida. Exacto. Y a la hora de elegirlo, él veía a Pedro y le hablaba a Dios y decía es Pedro o es Marcos o tal, o sí, se los encontraba. ¿Cómo los elegía? ¿Cómo elegía los apóstoles de Jesucristo, tío? Fíjate, aquí pasa una cosa que a mí siempre me ha asombrado, ¿no? Y me ha asombrado trabajando en el proyecto este de Judas y trabajando en algún proyecto en el que ya estoy también inmerso. Y es, uno podría esperar que algo tan importante, por lo menos para la tradición cristiana posterior, incluso los que no lo somos también tenemos, no sé, gran estima, ¿no? O por lo menos un gran conocimiento de esto de los 12 apóstoles, que hubiese bastante información sobre eso que comentas, ¿no? Incluso que no hubiese ninguna contradicción, ni por ejemplo en los nombres, ni en cómo Jesús los va eligiendo. Bueno, pues no es así. Resulta, fíjate, que tenemos 4 listas de apóstoles. Aparecen en Lucas, aparecen en Marcos, en Mateo, en Lucas y en Hechos de los Apóstoles. Las listas no coinciden al 100% entre sí. Y eso es lo primero que es importante. Es verdad que coinciden en los más importantes. Coinciden en Pedro, en Juan, en Santiago, en Andrés, en Felipe, pero hay otros tantos que no. La Iglesia intentó hacer combinaciones un poco extrañas para casarlos. Por ejemplo, hay un apóstol que es Judas Tadeo, que se da por hecho que era un personaje que se llamaba Judas Tadeo, pero no es así. Es un personaje que en un texto aparece como Judas y que en otra de las listas aparece como Tadeo, y se da por hecho que era el mismo personaje, pero no está claro que eso sea así. Pero es que hay más. En el Evangelio de Juan no hay ningún listado. Juan solamente menciona a 7 de los apóstoles. Esto es asombroso. Luego, también uno puede esperar que se pusieran de acuerdo en el orden en el que fue captando a estos apóstoles, ¿no? En el Evangelio más antiguo, que es el de Marcos, en efecto, los primeros que capta es a Pedro, a Pedro, que luego se acabó convirtiendo supuestamente en el primer papa, y a Juan y a Santiago, que son los hijos de Zebedeo, que son los 3 más importantes. Pero en el Evangelio de Juan no es así. Al primero que capta es a Andrés y a Felipe, que es el segundo. Es decir, ni siquiera en esto se ponían de acuerdo. Pero es que fíjate, hay algo más. Cuando uno lee los Evangelios, siempre que se habla de los 12, se habla de ellos en mayúscula. Es decir, es el nombre de un colectivo, los 12, con mayúscula. Incluso Pablo de Tarso en alguna de sus cartas se refiere a ellos como los 12. Sin embargo, algo tuvo que pasar poco tiempo después de la muerte de Jesús para que esa idea de los 12, que procede del propio Jesús, se acabase como diluyendo, como si acabase perdiendo importancia. Y eso es lo que explica que ni siquiera cuando se crearon los evangelios, unos 30, 40, 50 años después de la muerte de Jesús, incluso se habían olvidado algunos de los nombres de los 12. Y esto es tremendo. Imagínate, ¿no?, lo importante y lo llamativo que es esto. Pero es que fíjate, hay más incluso, ¿no? Y aquí es donde la cosa se pone realmente complicado. Te voy a poner un ejemplo que es, yéndonos un poco al final de la historia de Judas, pero que tiene que ver con todo lo que vamos a hablar. Cuando Judas muere, según Hechos de los Apóstoles, deciden elegir a un sustituto. De hecho, es de lo primero que hacen los apóstoles después de la muerte de Jesús. Y
hacen una votación y eligen a un tal Matías, que es un personaje que hasta ese momento no había aparecido en ningún sitio, y se convierte en el nuevo 12. De algún modo se vieron en la necesidad de hacer eso porque tenían que ser 12, tenían que cumplir con esa idea de Jesús, ¿no? Bien, eso tuvo que pasar en torno al año 35, más o menos. Bueno, pues unos 10 años después muere Santiago, el Cebedeo, el hermano de Juan, el Cebedeo, ¿no? De Juan el Apóstol. Sin embargo, cuando eso pasa, ya no hay esa necesidad de elegir a uno nuevo. Es decir, eso quiere decir que en cuestión de unos 10 años ya había perdido importancia ese concepto de los 12. ¿Por qué? Pues probablemente porque los 12 se habían lanzado a predicar por el mundo y sobre todo por la irrupción de Pablo de Tarso. Pablo de Tarso es un señor que se autoproclamó apóstol sin haber sido apóstol y que además no solamente se autoproclamó apóstol, sino que dijo que su mensaje era más válido que el de los apóstoles, porque él lo había recibido de Jesús después y como que su mensaje estaba más actualizado que el de los otros. Es decir, se olvidó el concepto de los 12, hasta que unos 2 siglos después, a finales del siglo II, se empezó a recuperar. Y se empezó a recuperar, pero por un motivo totalmente espurio, que es dotar de legitimidad a las distintas iglesias cristianas que estaban surgiendo. Cada una, por ejemplo, la iglesia armenia, la iglesia siria, la iglesia de Roma, para autolegitimarse dijeron que uno de los apóstoles había sido el fundador de su grupo. Y por eso la Iglesia Católica terminó llamándose Iglesia Católica y Apostólica Romana. Ahí fue cuando se empezó a reivindicar, pero en ese lapso se había perdido ya mucha información sobre lo que hicieron, qué fue de ellos y demás. Eso que dices es buenísimo. Yo cuando voy a Egipto, mis amigos coptos siempre me dicen que el papado copto y tal viene porque San Marcos, el apóstol Marcos, llega hasta Egipto y entonces él es el que funda el cristianismo allí, efectivamente, y así justifican que cada una de estas iglesias, Armenia, Siria, Grecia, pues llega uno de los apóstoles. La India. Y eso, en la India, por ejemplo, fíjate, en la India existe, y esto es muy curioso, los cristianos de Tomás, porque según sus tradiciones, Tomás, que es uno también de los 12, llegó hasta la India y allí desarrolló el cristianismo. Y de hecho hoy en día sigue habiendo, imagínate en un país en el que se dividen entre hindúes y musulmanes, que además se llevan a matar entre ellos, sigue habiendo una minoría que reivindica ser los auténticos herederos de Tomás desde hace 2000 años. Me encantan cada vez que te entrevisto porque me cuentas una serie de cosas que desconocía por completo y que me parecen curiosísimas y que nos dan una versión histórica del cristianismo que nos acerca en el fondo a la faceta humana de todos los personajes que estuvieron ahí creando el cristianismo primitivo. Alejandro Bernal. Juanje, aquí feliz de aprender un montón de datos con Óscar Fábrega. Y es que ya que estamos hablando sobre los apóstoles, me quiero detener en el libro de Mateo, Óscar, Juanje y oyentes, y es que Mateo hace una referencia textual, dice, habiendo llamado a sus 12 discípulos, les dio la potestad para expulsar a los espíritus impuros y para curar todas las enfermedades y dolencias. Óscar, cuando se elegían a este grupo selecto de seguidores, a estos 12, ¿alguno de ellos tendría que tener un don especial, alguna habilidad, digamos, sensorial única? ¿O era un don que Jesús le otorgaba a este grupo selecto de seguidores, Óscar? A ver, supuestamente era un don que Jesús otorgaba al grupo de seguidores. Esto es muy importante, lo que acabas de decir es trascendental, sobre todo cuando lo relacionemos con Judas. No olvidemos nunca que Judas fue uno de los 12, que Jesús, el Hijo de Dios para algunos, Dios encarnado para otros, eligió a estos 12 y uno de ellos fue Judas. Y los eligió con 3 objetivos, y no para que lo hiciesen después de su muerte, sino en vida. Los eligió para que predicasen su mensaje, que podríamos ver cuál es su mensaje, los eligió para que curasen y sobre todo para que expulsasen a demonios de la gente. Hay que tener en cuenta que esto de los demonios, Jesús fue un gran exorcista. En el Evangelio de Marcos, sobre todo, la mayoría de los milagros que hace son exorcismos. Pero esto está muy relacionado con las creencias sobre la salud que había en aquella época. La salud estaba íntimamente unida a lo moral. Es decir, una persona pecadora se enfermaba, y eso estaban convencidos de que eso era así. Una persona pecadora enfermaba porque el diablo o algún diablo tenía dentro y el diablo era el que la hacía enfermar. Cuando Jesús elimina los diablos de las personas, también lo que hace es curarles, porque está íntimamente relacionado a todo esto. Claro, Jesús eligió a estos 12 entre su... Yo en el libro doy mucha importancia a diferenciar 3 niveles de seguidores de Jesús. Estaban lo que se podrían llamar seguidores numerarios de a pie, que habrían muchos, es imposible determinar cuántos.
pero seguramente bastantes. Luego habría un grupo cercano de gente que iba con él, que le seguía, que estaban en todos sus actos, que en ese grupo se incluyen, por ejemplo, las mujeres, y también estaría María Magdalena. Y luego está el grupo cerrado de los 12. A ese grupo fue a los que le dio este tipo de poderes. Es curioso, pero fíjate, hay algo en ese versículo que comentas de Mateo, que también aparece en Marcos y aparece también en Lucas, cuando la primera vez que Jesús los manda a predicar, lo hace de una forma muy curiosa, porque le otorga estos poderes, pero además les dice, los manda a que vayan de 2 en 2, y les dice que vayan sin nada. Es decir, sin nada, sin alforjas, sin dinero, sin pan, sin nada. ¿Por qué? Porque les asegura algo que es un axioma que es muy judío, que es: Dios proveerá, Dios se encargará, no os preocupéis. Entonces les dice que allá donde vayan a predicar, si no les acogen, que se vayan, y además les hace algo, les indica algo que es muy curioso y que tiene mucho que ver con la perspectiva exclusivamente judía del movimiento de Jesús. Les dice que cuando vayan a una casa y no les atiendan, es decir, no les den de comer o no les presten atención, no les escuchen, que al salir de la casa se sacudan los pies del polvo. En las tradiciones judías existía una idea muy curiosa, que es que cuando un judío visitaba la casa de un gentil, de un no judío, al salir de la casa tenía que hacer simbólicamente eso, sacudirse el polvo, para limpiarse de lo impuro, que era el contacto en sí con un gentil. Bueno, pues Jesús les incita a esto. Claro, imaginemos, ¿no? Él eligió a estas personas porque algo especial tuvo que ver en ellos. Tuvo que verlos como alguien que iban a cumplir perfectamente sus mandatos. Evidentemente, hay que tener en cuenta también las creencias que ellos tenían. Otra cosa es que realmente tuviesen algún tipo de poder, no lo sabemos, ¿no? Pero ellos pensaban que sí, y Jesús pensaba que sí. Jesús pensaba que él tenía el poder de quitar los demonios del cuerpo y que los seguidores suyos también lo tenían. Y a la gente a la que tanto los apóstoles como Jesús se acercaron, también pensaban que tenían esos poderes, ¿no? Por todo esto es aún más llamativo que precisamente uno de los 12, Judas, sea el que acabe traicionando a Jesús, porque no fue un seguidor de segundo nivel ni de tercer nivel, fue uno del grupo, del núcleo duro de Jesús. Oye, ¿en qué momento aparece Judas en el Nuevo Testamento? Porque uno cuando es pequeñito y está allí y va a clase de catecismo, de Judas nunca te lo mencionan y nunca se habla. Simplemente que llega un día, le da un beso a Jesús, que eso nos lo cuentas tú mejor que lo estoy contando yo, y que era un traidor y un tío malísimo a la gente. Pero no nos cuentan, no sé, que pescaba, que recaudaba impuestos, o si tenía novia, o yo qué sé, ¿me entiendes? O sea, no cuentan, es como que no cuentan nada, ni tiene importancia en la vida de Jesús ninguna. Ninguna. ¿Es así? Como la mayoría de los apóstoles. De la mayoría de los apóstoles no se cuenta absolutamente nada. En el caso de Judas es curioso, porque en las listas siempre aparece el último. Y siempre aparece asociado o a un verbo en griego que significa entregar, o al verbo traicionar, uno de los dos verbos, ¿no? Ojo, que no es lo mismo entregar que traicionar, porque ahí volvemos a lo que tú comentabas al principio. Una cosa es que alguien entregue a alguien y otra cosa es que lo traicione. El acto de entregar no tiene por qué ser algo negativo, igual es algo pactado previo, ¿no? Pero no se sabe nada. La tradición siempre ha dicho que Judas era el único de los 12 apóstoles que no era galileo, es decir, que era realmente judío, es decir, que era de Judá, del reino del sur, de la zona de Jerusalén. Pero eso no se dice en ninguno de los evangelios, nada. No se sabe nada de cuál era su vida, de si tenía familia, de eso les encargan los apócrifos, que sí hablaron bastante sobre esto. Sin embargo, el evangelio de Juan, el cuarto evangelio, sí que introdujo algo muy curioso, y es que afirma en un momento concreto, al que luego volveré también, afirma que Judas era el tesorero del grupo. Directamente lo que dice es el que portaba la bolsa. De hecho, fíjate, hay un error muy común que suele pasar bastante en cualquier representación que veamos. Por ejemplo, de la última cena, Judas siempre suele salir con una bolsa de dinero en la mano. De hecho, por ejemplo, en la última cena de Da Vinci, la mítica última cena, es el personaje que está justo al lado, justo delante, porque está delante de ellos, de Pedro y de Juan, que muchos consideran que es María Magdalena, y si nos fijamos en esa representación, es el que tiene la tez más oscura de piel. Y además también tiene el único que tiene una nariz típica de los judíos. Da Vinci quería ahondar en esa idea de que Judas era el único que era judío a nivel, entre comillas, racial o étnico, ¿no? Bueno, pues la bolsa con la que aparece Judas no es la bolsa de las 30 monedas de la tradición, es la bolsa que Judas llevaba porque era el tesorero.
Pero es que además, en ese pasaje deja claro que era el tesorero, pero que además era un ladrón. O sea, que le gustaba no solamente meter la mano en la bolsa, sino que además el tío se marcaba, se quedaba como comisiones del dinero que iban por ahí recopilando para el colectivo, ¿no? Eso es muy interesante. Pero eso solamente lo dice el cuarto evangelio. Los otros evangelios no dicen nada de esto, no dan ninguna información. Fíjate, pasa algo parecido a lo que pasaba con María Magdalena. María Magdalena, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, que es el más antiguo, no aparece hasta el momento de la crucifixión. Hasta ese momento no tenemos ni idea del personaje, no sale, no se sabe quién es. Bueno, pues Judas aparece justo en el momento, casi cuando ya ha empezado la semana supuesta, la última semana de Jesús, después de la unción en Betania, que es una parte muy importante de la que luego si podremos también hablaré un poco. Y simplemente Marcos se limita a comentar, así, sin más, que Judas, uno de los 12, y eso es muy curioso, cada vez que se menciona a Judas, los 4 evangelistas hacen hincapié en eso, en que era uno de los 12, dejando claro que había sido un traidor. Uno de los 12 decide entregar a Jesús a los gerifaltes judíos, pero sorprendentemente Marcos, el primer evangelista, no da una explicación, no dice ningún motivo, y esto es muy llamativo. Pues, ¿por qué? Cuando uno... volvemos a lo que os decía al principio, ¿no? De entender los evangelios como si fuesen ficciones narrativas, como si fuesen novelas. En una novela tienes que explicar todo lo que sucede, no tiene sentido. O sea, cuando uno lee esta historia así, se nota que a Marcos le faltaba información, porque no explica el motivo de la entrega. Ahí es donde entran los otros 2 evangelistas, Mateo y Lucas, que lo que hicieron son versiones extendidas y corregidas de Marcos. Cada uno de estos 2, Mateo y Lucas, ofrecieron motivos, pero no ofrecieron el mismo motivo, y esto es lo curioso. Lucas simplemente dijo que el motivo de la traición fue que el diablo poseyó a Judas. Sin más, Satanás, que eso es un... ¿qué te digo? Eso siempre es como un comodín. La culpa de otro. La culpa siempre, o siempre de Satanás. Echamos la culpa a Satanás y ya está, solucionado. Sin embargo, Mateo fue el único que introdujo el motivo pecuniario, es decir, el motivo económico. Y fue el que dijo que en el pacto, cuando Judas decidió entregar a Jesús, les pidió 30 monedas a los gerifaltes judíos. Y ya está, y así lo consiguieron explicar. Pero, insisto, Marcos, el primer evangelista, no explicó, no dio ninguna explicación. Y luego, curiosamente, fijaos, pese a que Juan, el cuarto evangelista, fue el único que dijo que Judas era el tesorero, uno podría pensar, bueno, pues lo razonable sería que él también diese la explicación económica para explicar la traición. Pues no hizo eso Juan, sino que también acudió al comodín del diablo, al comodín de Satanás. Por lo tanto, es lo que os decía al principio en esas preguntas, ¿no? No tenemos nada claro por qué Judas entregó a Jesús. Y es que no hay más información. Judas en los evangelios tiene 4 momentos, y no en todos. El momento de la entrega, el momento en el que pacta la entrega con los judíos, el momento en el que en la última cena Jesús dice que uno de los que está allí les va a traicionar, que tampoco es igual en los 4 evangelios. El momento de la entrega en sí, en el monte de los olivos, en que Judas besa a Jesús, y ya te anticipo que no en todos los evangelios le da el beso, solamente en 2 de los 4 hay beso, y la muerte de Judas, que solamente aparece también en uno de los evangelios, en Mateo y en Hechos de los Apóstoles. Y ya está, no hay más. Judas no está presente en ninguna escena más. Esto es muy llamativo. Pero por lo que sea, tenía que estar. O sea, no sabemos qué pasó, pero Marcos tenía claro que ese personaje había sido un traidor. No, pero fíjate que, ¿sabes una cosa que me parece súper curiosa? Un personaje, que nos guste o no, al final es tan trascendente en la historia de Jesús, que es el que traiciona a Jesucristo y acaba haciendo que lo crucifiquen, pero que pasa completamente desapercibido, que de repente cuando llega la pasión, ¡pumba! Ahí está el tipo negociando con los del Sanedrín y tal, que son los que digamos era la cabeza de los sacerdotes judíos, negociando con el Sanedrín una serie de dinero. Luego el momento en el que le besa y le marca. Y es que yo creo que aquí hay 2 elementos simbólicos que me gustaría preguntarte. Lo de las 30 monedas de plata
¿Por qué 30, no 27, no 45, no 12? Sí. ¿Y por qué lo del beso? Lo Claro. marca con el beso en vez de señalarlo con el dedo, que era más fácil. O perdona, Claro. lo que tú decías antes, es hasta ridículo, porque Jesucristo era un personaje público, lo conocía todo el mundo en Jerusalén. Exacto. A ver, fíjate, me mola que me hayas hecho esta pregunta porque además te voy a empezar por el final, te voy a dar un titular, que es: ambas cosas, las monedas y el beso, son muy probablemente construcciones teológicas. No pasaron, de verdad. No son reales. Ambas cosas tienen un componente, o sea, lo que pretenden los autores de los evangelios al introducir ambos elementos es, como decimos aquí en Andalucía, hacer más chunga aún la traición, hacer más infame el acto que ya de por sí era infame. Es decir, no es lo mismo entregar a un amigo delatándole que entregarle delante de todo el resto de tus compañeros con un beso. Eso es tremendamente cruel, cínico y casi motivo suficiente para que sea un personaje repudiado. Eso es el concepto del beso, que evidentemente no tiene pinta de haber sido histórico, sino que yo creo que es hacer leña del árbol caído de Judas, hacer aún más infame el acto. Pero es que lo de las 30 monedas también es algo similar. Fijaos, primero tenemos que saber cuáles eran las monedas. Supuestamente son las monedas con las que le paga los sacerdotes judíos. Si le pagan a los sacerdotes judíos, le tienen que pagar con dinero del templo de Salomón. El dinero que había en el templo de Salomón era el dinero que los judíos tenían que entregar como impuesto al templo. Y ese dinero se conocen como didracmas o ciclos, medios ciclos, porque un ciclo era un tetradracma, didracma de Tiro, que era una moneda fenicia que existía desde mucho tiempo anterior y que era muy común en esa época. Una moneda de plata. Bueno, pues, fijaos, 30 monedas es más o menos el sueldo de un jornalero normal por un mes y medio de trabajo. 30 monedas, y en eso tenemos además evidencia que lo demuestra, y parte del Antiguo Testamento en la que se habla concretamente de esto. 30 monedas era la mitad del precio de un esclavo en tiempos del Antiguo Testamento y probablemente en tiempos de Jesús. Es decir, ¿por qué 30 monedas? Porque era una miseria. Es decir, lo que quería indicar el Mateo al incluir estas 30 monedas es que Judas había entregado a su maestro, lo había entregado con un beso y además por una miseria de dinero. Es decir, era un tipo tan miserable que por una minucia económica hizo lo que hizo. Ese era el objetivo y ese es el plan. Por eso, además, insisto, eso solamente en las monedas solamente lo comentó Mateo, los otros no comentan nada de esto. ¿Por qué? Porque él quería hacer más infame aún la traición. Sin embargo, fíjate, eso ha pasado a ser algo tan tradicional que hay esta serie de televisión sobre las dichosas 30 monedas y demás. Me encantó la serie en HBO, Sí. Me encantó. Tengo que decirte La que... serie tiene mucho que ver, por cierto, con algo de lo que luego, si puede ser, hablaremos, que es el Evangelio de Judas, uno de los evangelios apócrifos que habla sobre Judas y que tiene que ver con un grupo que son los malos de esa serie, que son los cainitas, un grupo sectario gnóstico que tiene mucho de lo que hablar. Luego nos vas a hablar de los evangelios apócrifos que dicen de Judas. La gente que no entienda esta palabra, evangelio apócrifo, son los evangelios que se escribieron y que no son los 4 canónicos que aparecen en la Biblia. Oye, con lo que me has contado, los que escriben los evangelios, los canónicos, lo trituran, lo martirizan, o sea, vende a Jesucristo por una miseria, por 30 monedas que era nada, le da un beso, que es algo ya, o sea, lo entrega con un beso, o sea, qué falta de humanidad. Claro. Jesús se va para pasar su pasión, y lo siguiente que sabemos de es que hay un momento en el que parece que se arrepiente e intenta devolver las monedas, como diciendo, Dios mío, ¿qué es lo que he hecho? Sí. Yo no quiero pasar a la historia como un tipo infame, toma las monedas y devuélveme a Jesucristo y tal, y luego se ahorca. ¿Eso es así o solo las películas, tío? Y nos lo va a contar Óscar Fábrega en el siguiente bloque, porque en este nos quedan apenas 2 minutos para terminar. Parecería sensato, ¿no? Si me apuran, el hecho de que Judas se hubiese arrepentido de haber entregado ni más ni menos que al Hijo de Cristo. Tampoco podemos olvidar en aquella época toda la serie de intrigas políticas, ¿no? Porque la gente los sacerdotes del Sumo Sanedrín, obvio, eran religiosos, pero a la vez tenían un poder político tremendo. Y yo siempre lo repito como una constante esto.
el poder siempre corrompe. Fue el leitmotiv que le puse a mi libro Conspiración, que lo único que quise demostrar es, da igual derechas, izquierdas, centro, qué país sea, viva tu bandera, si tu país tiene mucho poder, si tu partido político tiene mucho poder, el que tiene mucho poder siempre acaba corrupto y siempre acaba no solo traicionando, ojalá hubiera sido traicionando, siempre acaba pisoteando a los que son más débiles. Y además le recomiendo a la gente un libro, Rebelión en la Granja de George Orwell. Es buenísimo, es un libro realmente sublime. Dale a un grupo de personas poder y luego me cuentan lo simpáticos y lo amables que son en cuanto pase un tiempo. Por desgracia, señores, es la naturaleza humana, llena de luces y de sombras. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y estamos junto al historiador Óscar Fábrega analizando el personaje de Judas, el Iscariote. ¿Y será que se arrepintió o no se arrepintió? Pues a ver qué nos comenta Óscar Fábrega, y la entrevista continúa así. No, son las películas, porque además es que los evangelios encima no solamente cuentan, y esto es otra de las cosas también que a mí me sorprende, ¿no? Pese a tantos años ya estudiando este tema, uno podría esperar que se pusiesen de acuerdo en cómo fue la muerte de Judas, ¿no? Por lo menos. Pues ni siquiera esto. Hay dos textos que hablan de la muerte de Judas. Uno es el Evangelio de Mateo, que es precisamente el que habla de las 30 monedas, y otro es Hechos de los Apóstoles, que supuestamente fue escrito por el mismo autor que escribió el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Mateo, y además esto me va a llevar a hablaros de algo que espero dejaros muertos, y además también a nuestros oyentes. ¿Sabéis lo que es la gehenna? No, la gehenna con lo que te pintas el pelo. No, gehenna con H y gehenna con H intercalada. No. Bueno, pues vais a flipar con esta historia, porque esto es algo que mucha gente no conoce y que yo creo que es uno de los valores más importantes de este libro mío. Os cuento. Según la versión de Mateo, Judas, arrepentido, decide entregar las monedas a los sacerdotes judíos, se acerca al templo, dice que está arrepentido, los judíos no le hacen ni puto caso, con perdón, y Judas lanza las monedas al templo, y se va, y se ahorca, y ya está, no dice nada más. Pero justo después dice que los sacerdotes judíos, como no podían gastar ese dinero, como no podían reintegrar ese dinero en el tesoro del templo, porque era un dinero que estaba manchado de sangre, deciden, y esto es muy importante, deciden comprar un terreno, un terrenico, como decimos aquí en Andalucía, un terreno de tierra, y un terreno que se conoce como el campo del alfarero, y que a partir de entonces se conoció como campo de sangre porque lo destinaron a ser un cementerio para gentiles, es decir, para no judíos. Y ya está, Mateo no dice nada más al respecto. En la versión de Hechos de los Apóstoles se dice que no fueron los sacerdotes, sino que fue Judas el que, con el dinero que había cobrado, aunque Judas no dice nada, aunque en Hechos ni en Lucas se dice nada de las monedas, pero se da por hecho que también había pillado algo de dinero, es Judas el que se compra un terreno. Se compra un terreno y en ese terreno se cae, se tropieza, se abre la cabeza, se parte, digo literalmente, se abre por la mitad y se desparraman las entrañas en ese terreno. Y dice Hechos de los Apóstoles, y por eso ese terreno desde entonces fue conocido como Akeldama o campo de sangre. Las versiones evidentemente no tienen nada que ver. Una es un suicidio, otra es que parece que el tipo se tropezó y se abrió la cabeza por ahí. Pero sí coinciden en que la muerte de Judas tuvo que ver con un terreno. Y esto es acojonante. Porque resulta que ese terreno lo tenemos localizado, Juan Jesús Alejandro. No, cuéntame eso. Lo tenemos localizado. Ese terreno es alucinante, es el Valle de Hinnom, o el Valle de los Hijos de Hinnom, que es un valle que está en la parte sur oriental de Jerusalén. Ese valle, según el Antiguo Testamento, es un lugar maldito, porque ya sabéis que los judíos en el Antiguo Testamento una y otra vez tienen recaídas en la que dejan de creer en Yahvé y empiezan a creer en cualquier dios que pasa por allí, ¿no? Uno de ellos, una de esas ocasiones, cuando empiezan a creer en Baal, que es un dios fenicio, y al creer en él empiezan a realizar sacrificios de niños en honor a Baal, y lo hacen precisamente en ese valle.
Y ese valle es un valle maldito para los judíos desde entonces, el valle de Hinnom. Ese valle en hebreo se dice en griego sería en arameo sería Hinnom. Y en muchos textos aparece como Gehenna. Bueno, pues en los evangelios, en los 4 evangelios apócrifos, esta palabra, Gehenna, aparece decenas de veces. Decenas. En muchas traducciones, inexactas, evidentemente, se traduce como infierno. Pero no es infierno. En esa época aún no estaba construida, en el cristianismo, ni mucho menos en tiempos de Jesús, la teología de la idea de cómo iba a ser el juicio después de la muerte. Si uno iba a ir al cielo, si uno iba a ir al infierno. Eso aún no estaba trabajado. Pensaba una cosa, los antiguos judíos hasta el siglo IV, más o menos antes de Cristo, no creían en la vida más allá de la muerte, no creían que hubiese una vida post-mortem. Eso se empezó a desarrollar sobre todo a partir de la invasión persa. En tiempos de Jesús ya muchos creían que había un lugar en el que vivían los muertos, que es el Sheol. Y luego había un lugar que llaman la Gehenna, que es un lugar al que solamente van los pecadores. Es decir, sería una suerte de lo que luego sería el infierno en la tradición cristiana, ¿no? Pero en ese momento aún no estaba construida esta idea. La Gehenna era un lugar físico al que iban los pecadores. Era ese lugar que os estoy diciendo. Y aparece, lo pueden buscar cualquiera de nuestros oyentes. En el Evangelio de Mateo, por ejemplo, aparece decenas de veces Jesús diciendo que cualquiera que cometa un pecado va a ir a la Gehenna. Bueno, pues ese es el lugar en el que supuestamente Judas murió. Y ese lugar existe. De hecho, existe un monasterio, el monasterio de San Onofre, que hicieron los ortodoxos griegos en el lugar exacto en el que supuestamente Judas se ahorcó. Esto es muy, muy curioso, porque de algún modo no sabemos cómo fue la muerte de Judas, no sabemos si realmente se suicidó, si se abrió la cabeza, si es verdad que se desparramaron sus tripas por el suelo, pero la asociación con este lugar es muy llamativa, sobre todo por un motivo, porque los evangelistas, Lucas o Mateo, que son los que hablan de su muerte y que relacionan su muerte con ese lugar, con ese terreno, no dicen en otras ocasiones en las que en sus propios evangelios se menciona a la Gehenna que sea el mismo terreno. ¿Qué quiere decir todo este lío que he contado? Que los evangelistas no eran judíos. Eso es una evidencia de que no eran discípulos de Jesús. Eran gente de fuera, de otros sitios, que no conocían realmente las tradiciones judías del momento concreto. Es decir, conocían los dichos de Jesús, conocían mucha historia sobre Jesús y de oídas sabían que había un lugar maldito por ahí por Jerusalén al que llamaban campo de sangre, que es lo que significa también este lugar. Pero el campo de sangre no era por la muerte de Judas, ni tenía que ver con Judas, era por la tradición esta que os decía de los niños y el culto a Baal, ¿no? Es decir, se liaron básicamente los evangelistas y mezclaron unas ideas con otras. ¿Pero estás insinuando que alguno de los 12 apóstoles es posible que no fuera judío? Ahí vamos, claro, esa es quizás la clave. Y quizás sea Judas el que no fuere judío. Quizás sea la clave. Y quizás fuera, es más, yo incluso en el libro llego a plantear la posibilidad de que él fuese un judío converso. Y ahí es donde volvemos a lo que os decía antes de la fe del converso. Porque quizás para mí esa sería... Yo en el libro me ofrezco varios intentos teóricos de explicación de todo esto, ¿no? Y hay uno sobre todo que para mí es la explicación que mejor se acerca a lo que pudo realmente pasar. Y en parte tiene que ver con esta idea. Que Judas era un auténtico fanático y que, viendo que Jesús no hacía lo que él quería que hiciese, decidió entregarle. Qué fuerte. Luego, si queréis, lo podemos pero es que me parece maravilloso. Qué diferente es estudiar la Biblia y ver los textos primitivos que tienen que ver con el cristianismo con un historiador que lo ve desde una forma de vista objetiva, como es el caso de Óscar Fábrega. Repito, además, recomendadísimo su libro Judas el Iscariote, lo tenéis en Amazon, buscáis ahí Judas el Iscariote Óscar Fábrega y aparece Alejandro Bernal. Retrotrayéndonos un momento al tema de las 30 monedas, hay un erudito británico, Donald Wiseman, un erudito bíblico, y este hombre establece algo bastante interesante sobre estas 30 monedas, este ciclo tirio, y él comenta que tendrían 94% de pureza de plata como un porcentaje bastante aproximado de lo que tendrían estas monedas y que al año 2021 equivaldrían a más de $355, Juanje. Esa sería la suma en conversión actual del dinero
que Sí. le entregaron a Judas Iscariote por Mira. entregar a Jesús de Nazaret, Juanje. Me acabas de Hay dejar. mucha gente desocupada, como diría Cervantes, hay mucha gente desocupada que se ha dedicado a hacer eso. O sea, os puedo localizar que si no tengo por lo menos 7 o 8 referencias de estudiosos que han hecho eso, intentar saber lo que valdrían las 30 monedas, ¿no? Cuando eso es realmente difícil, ¿no? Sí. Además, tampoco importa mucho, lo que importa es lo que valían en su época, no lo que valdrían a nuestro cambio actual. Por cierto, una cosa relacionada con las 30 monedas, que además también le dedico varias páginas en el libro. Claro, de Judas, a diferencia del resto de los apóstoles, o de casi del resto de los cristianos que ha habido a lo largo de la historia, no pudieron descuartizar su cuerpo y venderlo como reliquias, como pasó con muchos otros santos, apóstoles y demás. Sin embargo, sí que hay reliquias de Judas, y son las dichosas monedas. Existen mogollón de monedas en toda la cristiandad. Por supuesto, existen más de 30, que ya es llamativo. Pero es que además en España existen varias. Existe una en la Catedral de Valencia, que es falsísima, por cierto. Existe alguna más también en Salamanca, en Sevilla. Pero es que en Sudamérica hay mogollón. En México, hay en México, hay en Colombia, hay en Argentina, hay en Brasil. En Colombia, creo que se llaman zapatecas. Creo que existen como 20 y tantas, o sea, es brutal. Pero, claro, evidentemente, no todas pueden ser auténticas y seguramente ninguna sea auténtica. Pero es que es más, fíjate, hay un lugar increíble que es el castillo de Ambras, que está en Innsbruck, en Austria, que es un castillo, no me acuerdo cómo se llama el Rodolfo II, que era un emperador del Imperio Austrohúngaro muy curioso, que además era un gran aficionado a todo lo que tenía que ver con la alquimia, con la magia y tal, que era una biblioteca brutal. Ese hombre hizo un salón de las maravillas en ese palacio. Y en ese palacio se conserva la supuesta soga con la que se ahorcó Judas. Y se puede incluso visitar a día de hoy, ¿no? Son las reliquias, las dos únicas reliquias que existen son el sinfín de monedas que hay y la supuesta soga con la que se ahorcó Judas. No hay más. Pero es una cosa muy loca. Unas reliquias que darían como mala suerte, porque las reliquias hacen milagros y tal, y estas serían satánicas. O sea, una cosa. Claro. De hecho, fíjate, hay un pueblo de Zaragoza que se llama Velilla de Ebro, creo recordar, sí, Velilla de Ebro, en el que, y esto está, hay testimonios incluso ante notarios. Existe una leyenda muy antigua que dice que una campana que había sido construida, entre otras cosas, con algunas de las monedas de Judas, llegó por el Mediterráneo hasta la desembocadura del Ebro, subió por el Ebro, ya sabes, las cosas de los milagros, ¿no? Subió por el río Ebro a contracorriente hasta que llegó a esta localidad zaragozana y la rescataron. Y desde entonces cuentan las tradiciones que cada vez que se iba a producir algún tipo de catástrofe, la campana empezaba a repiquetear sola. Bueno, pues de eso existe incluso testimonios ante notarios muy tardíos, del siglo XVII, del siglo XVIII, sobre supuestas predicciones que realizó la dichosa campana hecha con alguna de las monedas de Judas. Curiosamente dejó de funcionar cuando la invasión napoleónica y ya desde entonces no volvió a sonar más la campana. Qué cosa tan loca. Yo, con lo supersticioso que soy, no tendría monedas de Judas. Y mira que me gustan las antigüedades, ¿eh? No. Por si las moscas. Oye, Óscar Fábrega, otra pregunta que creo que es clave para entender el personaje, que es el título de tu libro, además. Judas el Iscariote. Yo antes de la entrevista estaba mirando y he visto en internet que esto del Iscariote dan como dos posibilidades. Una, lo que he estado leyendo, tú corrígeme si me equivoco, ¿vale? Es que perteneciese a una ciudad que se llamaba Keriot, y la otra es que fuera un sicario. Un sicario, para que la gente me entienda, igual corrígeme si me equivoco, había un grupo que eran los celotes y tal, y tenían un brazo armado. Los celotes eran unos judíos como bastante radicales, y este brazo armado tenían un cuchillo con forma de ángulo que se llamaba sica, y de ahí viene la palabra sicario. ¿Qué opinas tú esto de el Iscariote? ¿De dónde vendría? Sí, a lo mejor nos da alguna pista. En el libro yo le dedico, hay más intentos de explicación. Y eso ya es inquietante, porque algo hicieron mal los evangelistas cuando no nos explicaron qué significaba lo de Iscariote. Pero es que tampoco lo hicieron con lo de Magdalena, como podéis recordar. Y ni siquiera con lo de Nazareno está tampoco nada claro qué significaba. Esas son las dos posibilidades más comunes. Que sea un gentilicio, que haga referencia a una ciudad, a una localidad. Y siempre se ha dicho que puede ser Keriot. Pero el problema está en que existen dos Keriot distintas. Las dos están en Judea, están en el sur. La tradición siempre ha dicho que Judas era del sur, era judío, no era galileo. Pero no hay nada que permita indicar que eso sea así. En el Evangelio no se dice en ningún momento que esa ciudad no aparece en ninguna parte de los Evangelios. Eso está claro.
Por otro lado, es curioso que Juan, el cuarto evangelista, sea el único que al referirse a Judas diga, no nombre como Judas el Iscariote, que es como aparece en los tres evangelios sinópticos, en Marcos, Lucas y Mateo, sino que Juan lo nombra como Judas el hijo de Simón el Iscariote. Es decir, como que el atributo, el epíteto, se lo aplica a su padre. No explica el motivo, no explica lo que significa, pero ya no es de Judas, sino que es de su padre. Bueno, pero es que fíjate, hay otra cosa, hay dos cosas importantes. Primero, lo de Iscariote aparece, aunque en las traducciones siempre aparece, así como lo estamos diciendo, Iscariote, en los originales hay como 10, aparecen como escrito como de 10 formas distintas. Y eso es muy llamativo, y algunas no se parecen nada. Eso llama la atención, y eso es lo que da pie a la segunda propuesta que tú has dicho. Y esa segunda propuesta, si me lo permitís, me va a dar pie a mí a dar mi explicación teórica, que tiene mucho que ver con este rollo, y que yo, ya de por sí, voy a hacer una excusa non petita, que es como se dice cuando alguien pide perdón por adelantado, por si la va a liar de algún modo, ¿no? Porque lo que digo quizás puede ser que a una persona especialmente creyente le pueda resultar ofensivo, pero esto puede tener mucho que ver con el motivo tanto de la muerte de Jesús como de la traición de Judas. Y es eso que decías, de los sicari, los iscari, como también aparecen en algunas fuentes, que eran los sicarios, que era un grupo de lo que Flavio Josefo denomina como la cuarta filosofía, que era un grupo de judíos que estaban especialmente preocupados por la independencia de Israel del Imperio Romano y que no dudaron en usar las armas para luchar contra ellos. Es decir, eran independentistas armados de la época. De hecho, ellos fueron los que acabaron provocando la primera guerra judío-romana que explotó en el año 64, que acabó con el templo de Salomón en el año 70. Y también son los que provocaron la segunda guerra que sucedió unos 4 años después. Los celotes y los sicari o iscari eran miembros de ese grupo, de esa cuarta filosofía. Y en efecto se caracterizaban por esto que tú comentas, ¿no? Por la daga esa que llevaban, con la que además Fray Josefo menciona un montón de asesinatos que hacían. Los iscari se especializaron en hacer asesinatos selectivos. Es decir, iban y mataban, por ejemplo, a un cónsul romano, a la mujer de algún pretor, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ¿recordáis lo que os decía al principio, ¿no? Los 12 apóstoles, la reunificación del reino de Israel, que Jesús estaba probablemente convencido de que él era el Mesías monárquico heredero de la casa de David? Lo que esperaban los judíos del Mesías, ojo, Mesías significa ungido, que es como se llamaba a los reyes de Israel en la antigüedad, el ungido. Christos en griego también significa ungido, es la misma palabra pero traducida al griego. Jesús muy probablemente estaba convencido de que él era el rey de los judíos. Afirmar en esa época, en toda la cara de Poncio Pilatos, que uno era el rey de los judíos, era una afrenta directa a Roma. Era directamente un pronunciamiento militar, aunque no hubiese un afán militar detrás, era un ataque directo político, no solamente religioso, sino político a Roma. Y era motivo para ser ejecutado en la cruz. Era causa de lesa majestad. De hecho, existen otros casos parecidos de Jesús, de gente que fue crucificada por los mismos motivos. Por lo tanto, si Jesús fue crucificado así, por ese motivo, no debería extrañarnos que dentro de su grupo hubiese alguno que formase parte de esta cuarta filosofía. De hecho, hay otro apóstol que es Simón el Celote, o Simón Celotas. Es decir, ya tenemos por lo menos 2 que parecen tener relación con esta idea. Pero es que hay más. El propio Pedro, y se sabe por los propios evangelios, durante la cena de la entrega de Jesús en Getsemaní, durante el momento del beso de la traición, Pedro sacó un cuchillo y le cortó una oreja a uno de los soldados que estaban allí. Según el cuarto evangelista, cuando Judas y los sacerdotes judíos deciden apresar a Jesús, mandan una cohorte romana. Una cohorte romana estaba compuesta por 1000 soldados, ¿no? Depende, ¿no? Eso variaba. 1000 soldados para atrapar a un profeta palestino pacifista raro. Pero fijaos, hay más detalles, y todo esto tiene que ver con mi posible explicación, no me estoy enrollando. Los 2 que crucifican junto a Jesús en la cruz, que siempre se ha dicho que eran 2 ladrones, ¿vale? Bueno, la palabra que aparece en los evangelios es lestai, o lestat, que es el plural. Eso se puede traducir como delincuente, pero en esa época no tenían matiz, tenían una connotación. Flavio Josefo lo utiliza esa palabra como 200 veces en su obra La guerra de los judíos, en la que describe precisamente la guerra del año 70 entre los judíos y los romanos.
Cuando Josefo lo utiliza, no lo utiliza para hablar de delincuentes comunes, que es como parece entreverse en los evangelios. Lo utiliza para hablar de los miembros de esta cuarta filosofía. Es decir, terroristas, sería una palabra más justa. Por lo tanto, todo parece indicar que a Jesús lo enterraron junto a dos miembros, probablemente de su grupo. Pero es que hay más. Muchas veces no entendemos cómo funcionaba la crucifixión. La crucifixión, el castigo no solamente consistía en matar de una forma terrible al reo, sino también tenía un componente fuerte de ironía y de humillación. A Jesús lo entierran con una corona de espinas, fingiendo como burlándose de sus pretensiones de ser el rey de los judíos. En el título que aparece, el titulus crucis, que aparece encima de la cruz, ponía expresamente Jesús el Nazareno, rey de los judíos, a modo de mofa, a modo de coña. Y además se deja muy claro que a Jesús lo ejecutan en el centro de una composición en la que está él junto con otros dos de los suyos. Eso era parte, ojo, esto es una propuesta teórica que estoy lanzando, era parte de una forma de humillar aún más, de decir, fíjate el rey de los judíos, y fíjate cómo ha muerto, crucificado y encima con dos de los suyos como un don nadie. Bien, dime. No, tú lo ves como una puesta en escena por parte de las autoridades romanas de este tío que dice que es el rey de los judíos, o sea que de repente aquí se proclama que él es el rey y que puede negociar con nosotros, o que Exacto. quiere ser una nación independiente y tal, cuando ya negociamos nosotros con los sacerdotes judíos con el Sanedrín. Lo voy a humillar, le voy a poner la corona, voy a hacer que sufra un montón y lo voy a crucificar con dos de los suyos, con dos de estos sicarios, o con dos de estos, claro, que en el fondo para los romanos pues eran terroristas, pues porque eran independentistas, claro, y querían un Israel-Palestina, llámalo como quieran, sí, completamente independiente y tal. O sea, tú lo ves, claro, o sea, no de que todo lo que nos han contado de Barrabás y de vainas y de historias, tío, ya, nada de nada. No tiene sentido nada de eso. Pero loco, claro, me has dejado flipándote. Claro, pero ahora la cosa es, ¿y qué papel juega Judas en todo esto? Vale, pues fijaos, hay una cosa que he omitido hasta ahora, pero que antes os he adelantado, que para mí es la clave, la piedra del arco de todo esto. Y es, como os he dicho antes, en el Evangelio de Marcos, cuando se dice que Judas decide entregar a Jesús, no se ofrece ningún motivo. Pero cuando se presenta esa cena, inmediatamente antes se produce una cena que está presente en los 4 evangelios, aunque de forma distinta, que es lo que se conoce como la unción en Betania, que consiste en que una mujer, en unos evangelios lo hace en los pies, en otro evangelio lo hace en la cabeza, derrama un perfume muy caro sobre la cabeza o sobre los pies de Jesús, y eso hace, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, que hace que algunos de los discípulos, o en Mateo, que todos los discípulos se quejen por haber empleado ese dinero en ese acto cuando lo podían haber empleado en ayudar a los pobres, ¿vale? En el Evangelio de Juan es cuando es en esa cena en la que entra en acción Judas, porque ya no son como en Marcos algunos de los apóstoles o como en Mateo todos, sino que según Juan es Judas el que se queja de que se haya gastado ese dinero en ese acto. Y se queja, y lo deja claro Juan, no es que se queje porque le parezca que ese podría haber estado empleado mejor si no en gastárselo a los pobres, sino que, como él era el tesorero y era el que llevaba la bolsa, al gastarse ese dinero él ha perdido ahí parte de la comisión que él se iba a llevar. Pero al margen de todo esto, lo curioso es que en 3 de los evangelios, en Lucas no, justo después de esa escena se produce la entrega, el momento en el que Judas decide... A ver, que es que esto es muy fuerte lo que es la naturaleza humana. En el evangelio, hasta el tesorero es corrupto. Tú dale a alguien plata, dale poder, dale tal, y acabas robando. Bueno, los políticos colombianos y españoles tienen un máster en eso, ¿vale? No les hace falta leerse la vida de Judas para robar. Pero sí, es que es muy humano, ¿vale? Por muy apóstol que sea, ¿no? Y me parece curioso porque es algo, en el fondo, de lo que yo, fíjate, yo si no hubiera sido por esta entrevista con Óscar Fábrega, no conocía esa faceta de tesorero de Judas, que creo que al final en la historia es crucial. Alejandro.
Tal cual, Juanje, y hay que tener en cuenta que en su condición de tesorero, del saber manejar los fondos que manejaban tanto su maestro como los discípulos, pues no solamente era un tipo hábil con las finanzas, sino que, en mi humilde opinión, también fue un hombre que terminó siendo víctima de la ambición, al menos históricamente, si se hace referencia a aquella historia de haber vendido a su maestro por 30 monedas de plata, que de hecho hablábamos en la entrevista, que no es que suponga tanto dinero, simplemente por, creo yo, el sentirse decepcionado de no estar liderado por un hombre quien a través de la fuerza liberara a los judíos del yugo de los romanos. Efectivamente, amigo, un personaje muy complejo en la historia más importante de la humanidad. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba analizando Óscar Fábrega lo compleja, ¿no?, de la historia de Judas el Iscariote y de cómo, después de esa unción en Betania, todo cambió. Y la entrevista con Óscar continúa así. Pactar con los judíos la entrega a Jesús. ¿Por qué? Y aquí es donde volvemos al tema monárquico. Y esto es apasionante, ya veréis. En el antiguo Israel, los reyes, Saúl, Salomón, David, eran proclamados monarcas por profetas. Y la forma de proclamarle monarcas era ungirlos con un óleo sagrado, con un aceite sagrado. El profeta derramaba sobre la cabeza del monarca un aceite sagrado. Así se ha seguido haciendo en muchos países europeos la proclamación de los monarcas. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Una mujer fue la que le ungió. Una mujer le ungió como rey. Pero fue un acto privado. Fue un acto simbólico. Fue como si, para el grupo de Jesús, una mujer fue la que le proclamó rey. Y justo eso es lo que hace que Judas se mosquee y quiera entrar a Jesús. Y ahí es donde, ahora yo sí que voy a especular al 100%. No tengo ninguna evidencia de lo que voy a decir. Dale. Esto para mí explica todo. Yo defiendo, y en el libro le doy muchas vueltas y creo que queda bastante claro y es rotundo, que Judas estaba un poco hasta las narices de algo que se conoce en el argot como el secreto mesiánico. ¿Qué es el secreto mesiánico? En el Evangelio de Marcos, sobre todo, pero también en los demás, durante gran parte de la actividad de Jesús, sobre todo hasta la última semana, Jesús, cada vez que hace un milagro o cada vez que alguien le identifica como el Mesías, le dice que se callen, que lo guarden en secreto. Y siempre utiliza una expresión que es: ya llegará mi hora, o ya llegará la hora. Hasta que la hora llega finalmente en la última semana de Jesús. Bueno, pues quizás Judas, si Judas fuese, como hemos dicho, un miembro de esta cuarta filosofía, un sicario especialmente comprometido con la lucha y con la independencia de Israel y con la llegada del rey de los judíos, ¿qué iba a hacer? Supuestamente iba a hacer una proclamación pública de que era el rey de los judíos para levantar al pueblo y acabar con los romanos. Quizás Judas estaba esperando que eso pasase. Y eso no pasaba. Y encima Jesús, con perdón, tiene las santas narices de hacer como un ritualillo simbólico en el que es una mujer la que le corona como rey de Israel. Pues yo argumento, e insisto a nivel teórico, que Judas pensó: voy a hacer una cosa, voy a entregar a Jesús para provocar que Jesús, una vez que lo detengan, no tenga más remedio que proclamar a los cuatro vientos que era el rey de los judíos. Y además, pensad una cosa, Judas pensaba, como todos los que seguían a Jesús, que era un ser también divino, un ser que hacía milagros, que eliminaba demonios, que era capaz de hacer cosas fantásticas. Él no pudo pensar en ningún momento que se lo iban a cargar de la manera tan chunga en la que se la cargaron. O sea, yo defiendo que Judas lo entregó para provocar que Jesús se levantase y que además levantase a su pueblo contra el Imperio Romano. Pero claro, no le salió bien la jugada. Pero eso, ojo, esto en el libro yo le doy mucha más vuelta y lo relacionalizo mucho más, ¿no? Pero esto es lo único que para mí explica el rol de Judas. Pero me parece genial. A ver, si este tío era un sicario, un sicari, la palabra que tú me estás contando, y de ahí lo de Iscariote, de sicario Iscari, era un revolucionario.
aparte de que seguía a un tipo que por su boca hablaba a Dios y tal, porque sobre la divinidad de Cristo luego hubo siglos y siglos de debate que siguen hasta el día de hoy. ¿Vale? Claro. Este tío era un revolucionario, era una persona que quería la independencia del pueblo de Israel respecto a los romanos. Creo que a lo mejor se enfada o es una afrenta, que está muy bien construido, tío, porque hay una señora que lo unge ya, como de venga, este es el rey, este ya nos va a volver a dar lo que somos y lo que fuimos en la historia. Claro. Y el tío sigue predicando el flower power, pero no coge un poder político. Claro, vale, en condiciones y tal, y dice, venga, pues todos de frente que queremos la independencia. Entonces se mosquea y dice, bueno, pues a lo mejor si lo traiciono y le meten una paliza en público, la gente se indigna y sirve como una chispa para arrancar una rebelión. Exacto. Más o menos es así, pues está genial, tío. Claro, pero es que además, a ver, ojo, existen ya, un poco más compleja la propuesta, pero es eso, ¿no? Pero es que ya existen, esa propuesta se ha hecho antes, de otros modos, con matices, pero por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo le dedico una tercera parte del libro a un montón de obras de ficción, novelas, obras de teatro, musicales, que han hablado sobre Jesús y la relación Jesús-Judas. Y una de ellas es el famoso musical y película Jesucristo Superstar. En Jesucristo Superstar, el protagonista auténtico, de hecho yo le llamo a ese capítulo Judas Superstar, porque el protagonista es Judas. Y el narrador de la película de musical es Judas. Y es algo parecido lo que se plantea en esa película, a lo que yo estoy planteando aquí, ¿no? Que Judas está un poco contrariado con el rollo flower power, es decir, pero bueno, te estás creyendo lo que creen que eres tú, que eres como un mesías, un ser sobrenatural, no, nuestro rollo no era nuestro rollo era acabar con los romanos. ¿Qué ha pasado aquí, no? Bueno, pues eso se ha planteado mucho, de muchas maneras, pero claro, yo para hacer toda esta construcción tengo que explicar un poco quién fue para mí Jesús, ¿no? Y tengo que dejar claro que para mí fue un líder político. Ya no tengo tan claro que fuese militar o armado, pero político sí. Político y religioso, ojo, la política y la religión siempre ha ido de la mano en el pueblo judío y sigue yendo de la mano en la actualidad. O sea que no es tan raro esta idea que estoy planteando, ¿no? Pero para mí esto es lo único que explicaría el tema de Judas. O sea, no hay otra explicación factible de cara a la información que tenemos, que es la que aparece en los evangelios. Que Judas quiso provocar algún tipo de pronunciamiento por parte de Jesús. Oye, un tema clave en todo esto, que nos quedan como 10 minutillos de entrevista, no se me puede pasar ni loco. ¿Qué dicen de Judas los evangelios apócrifos? Y antes de que me respondas te voy a decir, ¿es posible que el mismo Judas escribiese qué fue lo que sucedió? Porque hay un evangelio apócrifo de Judas, creo que se publicó no hace tantísimos años, es una cosa relativamente nueva. Sí. A ver, fijaos, María Magdalena aparece en solamente 2 evangelios apócrifos. Ojo, cuando hablamos de evangelios apócrifos tenemos que diferenciar entre los que son evangelios apócrifos simplemente y lo que son apócrifos heréticos. ¿Vale? ¿Qué es un apócrifo herético? Explícalo, por favor. Claro, los evangelios apócrifos existen como 60 y son textos que la Iglesia Católica no considera prohibidos, ni los ha prohibido nunca, sino que forman parte de un cajón desastre que tienen ellos, que se conoce como la tradición, ¿vale? O sea, es decir, no están prohibidos, pero no son objeto de culto, ni son objeto, ni se puede deducir de ellos nada, ningún tipo de fuente histórica. Pero los aceptan como parte de la tradición, como otros muchos escritos, ¿no? Como los escritos de los padres de la Iglesia o los padres apostólicos. En cambio, los apócrifos son textos que son declarados prohibidos por la Iglesia, anatemas, como la palabra que les gusta a ellos expresar. Y son sobre todo los textos gnósticos, que son un grupo, un cristianismo que existió a la vez que estaba desarrollando el cristianismo en Roma. El que acabó siendo la Iglesia de Roma se desarrolló en Alejandría, con capital en Alejandría y con muchísima influencia platónica, oriental y demás, que es el cristianismo gnóstico, que escribieron como 40 o 50 evangelios, ¿no? Esta gente, que no son evangelios realmente, son más bien tratados filosóficos. Bueno, pues en estos heréticos, María Magdalena se aparece como en 10 o 12, y es muy importante para los gnósticos. Pero de los otros que te decía, de los que forman parte de la tradición, la Magdalena solamente aparece en 2. Judas aparece en 15 evangelios de estos. Y esto es muy llamativo. Y esto es, para mí hay un motivo claro, que es que esas preguntas que nosotros nos hemos estado haciendo de por qué Judas entregó a Jesús, quién era realmente Judas, en qué consistió la tradición, se la hicieron también los cristianos de la antigüedad, no tenían nada claro quién era. Así que existen un montón de textos en los que intentan explicárselo a sus comunidades. Por ejemplo, fijaos, existe un texto que se llama el Evangelio Árabe de la Infancia, que está centrado en la infancia de Jesús, en el que se cuenta que, siendo un niño, Jesús se encontró con Judas.
que Judas era otro niño que estaba poseído por el diablo. Y pese a que Jesús intentó expulsar al diablo de ese niño, no lo consiguió. Bueno, es un cuentecillo que no tiene mayor importancia, pero lo que hay detrás es la idea de que Judas desde niño ya era un tipo malo, chungo y poseído por el diablo. Con problema. Eso sí, la culpa era de otro, era del demonio. Siempre, claro. Bueno, pues en otros evangelios, por ejemplo, se habla de la mujer de Judas, que esto es una parte asombrosa. Judas tenía una mujer y además la mujer también era bastante mala. Se habla de que Judas era el sobrino de Caifás, que es el sumo sacerdote judío que condenó a Jesús. Incluso existen varios textos, y esto es muy curioso, varios textos en los que, a ver, existe una suerte de cristianismo que es una mezcla entre el romano y el gnóstico, en los que estos cristianos, que son varios grupos distintos, defendían que el que murió en la cruz no fue Jesús, sino que lo pareció. De hecho, el Islam, en el Corán, aparece así. Para los musulmanes Jesús no murió en la cruz, sino que lo pareció, dice literalmente el Corán, ¿no? ¿Por qué? Porque argumentan que fue uno de sus discípulos lo sustituyó. Bueno, pues en muchos de estos textos es Judas el que murió realmente en la cruz. Flipad, ¿no? Pero luego está el texto que tú dices, el Evangelio de Judas, que no lo escribió Judas, pero que tiene varios aspectos importantísimos. El primero es el Evangelio completo, apócrifo, y da igual que sea herético o no, apócrifo en general, más antiguo, completo, ojo, que se conserva. Eso es ya bastante llamativo. Pensad una cosa, para que se conserve ese texto sabemos que existe porque antes de que se encontró en los años 70, pero salió a la luz en el 2006, cuando National Geographic, después de mantener en secreto durante 4 o 5 años que lo tenía, y después de restaurarlo, traducirlo y tal, lo publicaron, ¿no? Bueno, pues, aunque apareció en el año 70, sabemos que existe ese evangelio porque Ireneo de Lyon, que es uno de los padres de la Iglesia, en el año 186, en un libro suyo que se llama Contra las herejías, habla de este evangelio. Por lo tanto, quiere decir que era un evangelio que estaba bastante extendido. Y él es el que dice que era un evangelio que no lo escribieron ellos, sino que lo usaban un grupo de cristianos gnósticos que son los cainitas. ¿Por qué cainitas? Y esto es muy guapo. Y además esto explica por qué Judas también. Ojo. Los cainitas eran unos gnósticos que defendían, como otros muchos gnósticos, que el Dios del Antiguo Testamento realmente era un Dios malo. El Dios bueno era el Dios de Jesús. Y el Dios del Antiguo Testamento era realmente el demiurgo, el hacedor del mundo material, que era un Dios maligno. Y que lo que había que hacer es luchar contra ese Dios. Por lo tanto, todos los que en el Antiguo Testamento hubiesen contravenido de algún modo a ese Dios, eran buenos para ellos. Por eso Caín, el asesino, el hijo de Adán y Eva, era bueno para ellos. Y por eso Judas también era bueno para ellos. Lo curioso es que en ese evangelio, el papel de Judas es radicalmente diferente. Pero radicalmente diferente. Me sabe una cosa, ese texto se sabe hoy en día que se tuvo que escribir en torno al año 140-150. Muy antiguo. Estamos hablando... Eso es muy antiguo. Pensaba una cosa, el Evangelio de Juan es más o menos del 90-100. Estamos hablando de 3-4 décadas solamente después que los otros evangelios canónicos, más o menos. En una época en la que aún no estaban los escritos de los padres de la Iglesia, o sea, muy antiguo. Bueno, pues en ese texto gira en torno a 2 ideas. Primero, que Lucas es el favorito de los apóstoles para Jesús. Y no solamente el favorito, sino el único que había entendido quién era realmente Jesús. Y además, en ese texto Judas tiene una misión, que es entregar a Jesús para que Jesús se libere de su cuerpo y pueda ascender a los cielos. Y a ver, os explico esto porque esto tiene su magia, ¿no? Los gnósticos en ese momento estaban naciendo cuando se escribió este evangelio. De hecho, este evangelio más bien sería un evangelio proto-gnóstico. Los gnósticos defendían que Jesús, como era un ser divino, no se había podido encarnar, no había podido tener cuerpo físico. ¿Por qué? Por lo que os decía antes, ellos renegaban del mundo de la materia, que había sido hecho por Satanás, que sería el Dios del Antiguo Testamento. Por lo tanto, no tiene sentido que un ser divino como Dios se hiciese carne. Por lo tanto, esto implica que negaban la Eucaristía, negaban la crucifixión, negaban la ascensión, negaban la resurrección. Todo eso no tiene sentido porque Jesús no tuvo cuerpo físico. Pero esos son los gnósticos. En este texto... Déjame que lo explique en un segundo, porque cuando estoy en Egipto, los coptos me lo cuentan genial. Dicen
que era un cuerpo de hombre, pero por su boca hablaba Dios. Lo llaman monofisismo. Y así hacen que efectivamente sea un cuerpo, pero como prestado. El cuerpo está prestado porque no era él, sino simplemente era como un teléfono para hablar con Dios. Y así es un concepto radicalmente distinto al nuestro de la divinidad de Cristo. Claro, ese concepto es, claro, la Iglesia de Roma considera que eso es una herejía, el monofisismo. Claro, bueno, pues eso es lo que se ve en el Evangelio de Judas. En los gnósticos es más radical. Para los gnósticos ni siquiera había un cuerpo. O sea, era un ser espiritual que se manifestaba como físico, pero no había cuerpo realmente. Pero en este Evangelio que es protonóstico sí había un cuerpo. Es el concepto que estoy diciendo del cristianismo copto. Y claro, el papel de Judas consistía, de hecho, fíjate, Judas literalmente dice: tu misión consistirá en entregar al cuerpo que me porta. Le dice en un momento de ese evangelio. Su misión consistirá en eso, en entregar a Jesús para que muera y su alma salga del cuerpo y ascienda a los cielos. Ese es el rol de Jesús en este evangelio. Ese evangelio tuvo que ser muy popular en la época. ¿Por qué? Porque, insisto, ese evangelio se escribió en Egipto, en Alejandría probablemente, ¿no? Ireneo de Lyon era de Lyon, era de Francia, y él 30 años después ya sabía de la existencia de ese libro. Es decir, tuvo que estar bastante extendido, tuvo que tener bastante fuerza. Y eso probablemente contribuyó a crear una corriente de opinión que también se ha mantenido durante siglos, que es la idea de que hubo un pacto entre Jesús y Judas, y que el auténtico rol de Judas era propiciar su muerte. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque fijaos, hay un momento curiosísimo que se produce durante la última cena en el Evangelio de Juan. En todos los evangelios, durante la cena, Jesús dice que uno de los que está allí le va a traicionar, ¿vale? Lo que sucede a continuación difiere según los evangelios, pero en el Evangelio de Juan, una vez que identifica que es Judas quien lo va a hacer, le dice a Judas: ojo, amigo, haz lo tuyo. Y esto es muy llamativo. ¿Cómo que amigo, haz lo tuyo? Bueno, pues resulta que ese evangelio, el Evangelio de Juan, es el evangelio más gnóstico de los 4 evangelios. Los gnósticos solamente respetaban ese evangelio. Y hay quien defiende, y yo soy uno de ellos, que ese evangelio realmente ha sido adulterado, no por la Iglesia, sino por otros grupos cristianos anteriores, y que en su origen era aún más gnóstico ese texto. Y que probablemente el rol de Judas en ese texto era muy parecido al rol que tiene en el Evangelio de Judas. Es decir, era una pieza indispensable para que el cuerpo temporal que Jesús había asumido acabase muriendo y él pudiese elevarse a los cielos. O sea, alguien lo tenía que traicionar para que fuese crucificado y se acabara convirtiendo en un símbolo, que es lo que ha sido y es para miles de millones de personas. Me parece fascinante tu libro, ¿sabes por qué? Por todo lo que has ahondado y profundizado sobre un personaje tan clave del que sabemos tan poco, pero que tan importante es. O sea, para mí es una cosa que me parece súper loca. ¿Tú crees que es necesario un Judas de vez en cuando en el mundo para que se arreglen las cosas? ¿O es algo solo de la Biblia? No sé, pero fíjate, sigue teniendo un efecto simbólico esto de Judas. De hecho, le dedico un apéndice a una práctica muy habitual, muy extendida en España, pero también en muchos sitios, también en Sudamérica, que es una práctica que se suele hacer en Semana Santa, que también está íntimamente relacionada con el tema del carnaval, por ejemplo en la Provenza francesa y demás, que es lo que se conoce como la quema de Judas. No sé si conocéis esta práctica, pero en España se celebra sobre todo el sábado santo. Y consiste en, fíjate qué curioso, consiste en construir un pelele, un muñeco, que representa a Judas y que generalmente lo suelen quemar en la plaza del pueblo, o a veces lo queman, lo apalean, le hacen 1000 perrerías, ¿no? Y lo que se hace simbólicamente es como depositar sobre ese pelele todos los pecados, todas las frustraciones, todas las movidas internas del pueblo, para que sirva un poco de catarsis. No sé si recordarás, Juanje, Alejandro seguramente no, desde Colombia no se enteraría, pero tú igual sí. Hace unos años es que no me acuerdo cómo se llama el pueblo de Cádiz. Hay un pueblo de Cádiz en el que se sigue haciendo esta movida, ¿no? Y hay un pueblo cada año
le ponen al pelele de Judas en cuestión, le ponen la cara de algún personaje que ese año haya sido especialmente infame por el motivo que sea, ¿no? Hace unos cuantos años pusieron a Puigdemont durante la movida esta del proceso de Cataluña. De independentismo catalán, sí. Exacto, durante el movimiento aquel. Entonces, claro, eso provocó la rabia de los catalanes, que están enfadadísimos porque en Andalucía se estaban riendo de Puigdemont. Claro, tuvieron en cuenta que el año anterior lo habían hecho, por ejemplo, con Zapatero, y que el año siguiente lo hicieron con Pablo Iglesias, por ejemplo, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver con un odio contra los catalanes. Es la sátira ya. ¿Listo? Claro, y que tiene mucho, además en Cádiz, que ya sabes tú cómo son los gaditanos con el tema de los carnavales, que se ríen de todos, empezando por ellos mismos, ¿no? Pero existe esa práctica, es curioso, y es curioso que sea Judas también, que de algún modo sirva un poco de catarsis, ¿no? O sea, quemar a Judas, echarle la culpa a Judas de todos los males del mundo, de algún modo nos alivia a nosotros de nuestras propias miserias y demás, ¿no? O sea, que fíjate. Sí, yo creo que hay que redimir a Judas, ¿eh? Yo creo que hace falta redimirle. Creo que ha sido un personaje injustamente vapuleado, y creo que cuando la gente lea mi libro van a tener una perspectiva radicalmente diferente de quien pensaban que era Judas, o por lo menos espero que así sea. No, me parece maravilloso la disertación que has hecho y cómo nos has planteado, bueno, pues no solamente la importancia de este personaje, sino todo el entresijo de historias y de hechos que hay detrás de él. Una serie de entresijos muy enigmáticos, porque ni siquiera tenemos claro quién era o qué significaba Iscariote, y luego al final, pues un señor al que le tocó un papel en la historia por H, por B o por Z, por esa parte determinista o porque fuese un radical político, nunca lo sabremos, ¿no? Pero ahí está, y qué bonito, y cómo me gusta entrevistarte, Óscar, por esta visión tan distinta que nos das del pasado y del nacimiento del cristianismo. Óscar Fábregas, para mí siempre un placer entrevistarte. Recuerden el libro Judas, el Iscariote, Óscar Fábregas, lo ponéis en Amazon y ahí está. Y ya tu conclusión, tu cierre, amigo, ¿por qué recomendarías tu libro? A ver, yo recomendaría por todo tus redes sociales también, para que te sigan. Mis redes sociales, Óscar Fábregas, sobre todo estoy activo en Facebook, últimamente bastante en Instagram, porque bueno, no paran de decirme que hay que estar activo en Instagram, y bueno, pues yo hago caso a lo que me dicen. Y, a ver, yo el cierre lo diría, pero yo recomendaría sobre todo que lean el libro para tener una visión distinta sobre el personaje, para que tengamos una pieza más en el complejo puzzle de quién fue Jesús, porque todo esto al final gira en torno a Jesús, claramente, ¿no? Y luego, sobre todo, porque ya me vais conociendo también vosotros un poco cómo pienso, ¿no? Mi forma de pensar, a mí me gusta mucho hablar de todo lo que estamos hablando, pero me gusta mucho irme por las ramas y hablar de cosas que tengan que ver con los temas que estoy tratando. Pero por ejemplo, gracias a eso redondea y haces que la gente pueda entender esto, que no es tan fácil, tú porque eres historiador, es clave. Pero luego también me gusta mucho contar muchas curiosidades, y en el libro está repleto de cosas curiosas relacionadas con Judas. Por ejemplo, ¿por qué el grupo de heavy metal Judas Priest se llama así? ¿Por qué, por ejemplo, en portugués existe un término, a ver, no sé si se utiliza en Colombia, pero aquí en España es muy común, que es el quinto coño? El quinto coño es como cuando algo está muy lejos o está en un sitio absolutamente perdido, el quinto coño. Bueno, pues en portugués, también en brasileño, el término más parecido que existe es el cu de Judas. El culo de Judas. Es una forma de algo similar. Pero es que resulta que el sitio existe. En la isla de Azores existe un valle que se conoce como el culo de Judas, porque se ve que es un valle perdido que está por ahí, ¿no? Ese tipo de detalles, ese tipo de curiosidades a mí me fascinan, y le dedico voy mucho por las ramas en ese tipo de cosas porque me mola, ¿no? Por ejemplo, que Bob Dylan, sabéis que Bob Dylan empezó siendo un cantautor que hacía folk americano y fue muy criticado cuando decidió cambiarse a lo eléctrico. Empezó a tocar música eléctrica, ¿no? En un concierto que hizo en Birmingham, si no me equivoco más, creo que fue el 71 o el 72, no recuerdo bien, alguien le dijo Judas, y todo el mundo empezó al unísono a llamarle Judas, ¿no? Y entonces Bob Dylan escribió una canción en honor a Judas, que se llama The Ballad of Frank Lee and Judas Priest, y ese fue el motivo por el que la banda de heavy metal Judas Priest, que significa sacerdotes de Judas, cogiese ese nombre, ¿no? Ese tipo de desvíos a mí me encantan, y yo creo que además aportan un valor extra al libro que creo que merece la pena. Porque creo que en tu libro reflejas tu personalidad y quién eres, y te gusta sacar a la gente una sonrisa, y eso me parece maravilloso. Óscar Fábregas, amigo, tremendamente feliz de tenerte otra vez aquí en Noche de Misterio. Esta es tu casa, tienes las puertas abiertas, y recordar, en Amazon ponéis Óscar Fábregas,
Judas el Iscariote, y ahí está el último libro de Óscar Fábrega, que tiene un montón, y algunos de ellos te tengo que entrevistar, como ese que habla de Dios, espagueti con albóndigas y demás, que se me encanta, sobre diferentes cultos religiosos. Ese libro es muy mío en ese aspecto que estamos hablando. Perfecto, un fuerte abrazo, amigo, muchísimas gracias. Un abrazo, jóvenes. No sé tú, Alejandro, yo he disfrutado con esta entrevista como un niño pequeño, porque es un personaje muy desconocido. Entonces, toda la cantidad de datos que nos ha dado Óscar Fábrega sobre Judas el Iscariote me parece maravilloso. Alejandro Bernal, tu conclusión, tu cierre, amigo, tus redes sociales. Y definitivamente hablar con Óscar Fábrega es disfrutar, Juan G., de un dossier no solamente cargado de historia, sino de estas relaciones maravillosas que él establece con íconos de la cultura popular en Occidente, como es esa gran banda británica de heavy metal Judas Priest. Me encantó la entrevista, aprendí un montón de detalles y aspectos históricos que desconocía sobre la figura de Judas Iscariote. Creo que un personaje muy desconocido y un personaje bastante interesante de analizar desde el punto de vista de la historia. Y a mí me pueden seguir en redes sociales a través de mi perfil de Instagram en @alebernal3 con doble S. El hombre que entregó al Hijo de Dios besando su mejilla. El hombre que cambió la historia por 30 monedas de plata. El hombre que encarna el significado más profundo de la palabra traición. Pero ¿saben también lo que pienso cuando hago un programa como este? Que hagamos lo que hagamos y estemos donde estemos, siempre habrá un Judas. Siempre habrá alguien capaz de acuchillarte por cualquier detalle nimio que ni siquiera podamos llegar a imaginar. Quizás porque el hombre está repleto de sombras, o quizás porque la historia y los seres humanos no pueden entenderse si no hay siempre por medio un traidor. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.